broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. 3, 2, 1. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo proyecto, Un Piloto. Aquí el Negrito, su servidor, junto a mi gran amigo acá, Tommy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perdón. Hola Negrito, hola a todos los que están viendo desde antes de la transmisión, esperando esto de boom de calciomercato. Y acá estoy muy emocionado porque es un piloto que estábamos pensando incluso hace un par de semanas, y se nos da muy bien por un tema de tiempo de estudio, de trabajo, de muchas cosas. Entonces, tener este espacio para hablar más que nada de calciomercato y hablar de todo lo que rodea al club en este sentido, es muy agradable y nos gusta mucho la interacción que podemos tener con la gente. Es verdad, a mí me conocen como Negrito, pero díganme tío Grone, porque ya estamos más viejitos, ¿cierto? El Tommy como Milan TMN, síganos en nuestras redes sociales. Estamos hoy invitados acá en la plataforma de Milan Club Chile en Facebook y en YouTube. En Twitch ya estamos en nuestro canal de Twitch de la Taberna de Gianni. Es un nuevo proyecto. ¿Por qué nace esto? Como dice Tommy, es una idea de poder darles más información de noticias, más análisis específico de ciertos jugadores. Nos vamos a deber a lo que ustedes también lo quieran cuando hagamos encuestas en las redes sociales. Si quieren hablar de un jugador en particular, nos vamos a enfocar en estudiarlos, investigarlos, para poder entregarles la mejor información con respecto a lo que es el mundo Milan, y obviamente utilizando el nombre del grupo de grandes amigos que tenemos, que es la Taberna de Gianni, y obviamente el nombre del gran Gianni Rivera. Así es, y ahora tenemos como ya todo preparado, todo listo para presentarles lo que todo se trata de renovaciones, de salidas, de fichajes, de rumores, los que son más ciertos, los que están más cerca, los otros que no, pero al final es mejor hablar de todo y es mejor que si podamos interactuar de tal manera de que tengamos todos las cosas bien claras. Esa es la idea, así que vamos a empezar a saludar a la gente que está en vivo desde hace rato. El Dylan, en donde está, hay un live, él siempre está primero, así que te vamos a dar un gran saludo. Ahí ya está hablando de papitas. También vamos a hablar de Ismail Azar, jugador del Watford, así que vamos a estar hablando. Hay algunos gritos, ojalá que no te hayan retado en tu casa, ¿cierto? Por favor, que sea momentáneo. Saludos a el Samu11, saludos a Rodrigo. Aquí ya están pidiendo que seas el nuevo Chayanne de Milan, ¿cierto? Ahí para que tengas... No. Saludos a Claudio, gracias por los saludos, no somos crack, nunca lo vamos a hacer. Crack es Gianni Rivera. Saludos a Fernando, ¿cierto? Recién empezamos, Halo. Recién empezamos. Gracias al Salva, ¿cierto? Gran participante de los martes de Milan, ¿cierto? Que va a estar mañana también en el canal de YouTube de Milan Chile. Saludos a Jaisu y Chazú, Diego Castellanos y Bicho ahí, que estás mostrando la platita, porque parece que llegó ese olor a euro dentro de las arcas del Milan, y hay mucha información en donde vamos a empezar inmediatamente. Pero antes de hablar de lo que es el calciomercato, vamos a hablar de Milan News, ¿cierto, Tommy? Así que primero me gustaría que pudieses comentarnos
la situación que pasó con Mike Mañán al finalizar el partido, que fue bastante engorrosa. Bueno, al final Mike Maignan metió en toda esta celebración después de la victoria contra el Cagliari, se vio envuelto en insultos racistas por parte de la hinchada local. Y en respuesta a eso, Tomori le dijo también que no se metiera, lo trató de sacar, pero después se armó una pelea gigante. Ese Zlatan fue a defender a sus compañeros como líder y como hermano mayor que es del equipo, y se armó una pelea gigante y tuvo que llegar hasta Maldini a parar todo. Pero al final eh, es una pena que Cagliari siempre esté envuelto en estos temas, donde siempre pasó con Moise Kean hace 2 años, donde Bonucci, en vez de defender a su compañero, lo culpó por provocar a la hinchada. Y ya ha tenido casos con Montari, creo que cuando estaba con nosotros, y ahora pasa también con Mike Maignan, y es horrible que pase, y esperemos que el racismo en Italia al fin se pueda combatir de alguna forma con este cambio de presidencia en la Federación Italiana de Fútbol. Es verdad, cuando hablamos de estos problemas del racismo, no tiene que ver tanto con las consignas que hacen las diferentes ligas, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos de racismo, vamos más allá de un concepto de racismo hacia la gente que tiene o ascendencia afroamericana, ¿cierto? O son africanos, etcétera, sino tiene que ver con toda la gente de diferentes nacionalidades. Eso existe aquí en Sudamérica, existe en Europa muy fuertemente y tratemos de evitarlo también nosotros como miembros de las comunidades, evitando estos conceptos y estos comentarios que son tan innecesarios, ¿no? Hablando también de Milan News, fueron muy importantes las declaraciones, no sé qué te pareció a ti, Tommy, las declaraciones de Stefano Pioli, que gracias al posteo de Milan Club Chile, que lo vamos a ocupar hartas plataformas de información para poder compartir estas palabras, ¿cierto? También creo que la hizo Milan Post, es una cuenta de Twitter en inglés, así que hay algunas palabras y me gustaría que nos dieras tu percepción con respecto a algunos conceptos. Eh, Adelante, adelante. y una de ellas es cuando Stefano Pioli habla sobre los famosos laterales que él posee. Y cito, tengo la suerte de tener dos laterales muy inteligentes que pueden leer los espacios. Hoy Cagliari fue agresivo por fuera y nos dio más espacio por dentro. Lo hicimos bien. Y cuando tienes estos jugadores inteligentes y predispuestos, todo se vuelve más fácil. Los jugadores merecen mucho crédito. Estamos haciendo una buena temporada, pero aún es larga. Tan pronto como me vaya, comenzarán a decir los periodistas que solo habían ganado un 1-0. ¿Qué te parece el tema de que haya valorado tanto el trabajo silencioso que realizó tanto Teo como Davide? Es que es algo de lo que la gente en general habla poco. David de Calabria y Teo Hernández al final son dos laterales con mucha técnica, pueden salir jugando perfectamente, pueden aportar en ataque, en defensa nadie los pasa y eso se nota mucho por la forma en que defiende el Milan. Algo muy ejemplificador de lo que dijo Pioli es porque Calabria en muchos momentos aparecía como un mediocampista al lado de Benacer, no estaba solamente como lateral fijo, y aparte y aparecía Calulo de lateral derecho, entonces había una rotación de posiciones todo el tiempo. Eso a mí me gustó mucho y creo que Pioli también da como la clave del partido, porque al Milan no se la quitan en salida porque tiene una rotación muy buena, tiene todo muy trabajado en ese sentido. Y creo que acá también la clave es Teo Hernández, porque Teo puede aparecer como mediocampista y apareció hasta media punta. Es un jugador que de verdad le está dando mucha solución a Pioli y obviamente merece que lo resalten en una conferencia de prensa. De hecho, es increíble cómo la faceta defensiva del club ha hecho defender estos triunfos que gente quizás los desvaloriza porque son solamente 1-0, pero son triunfos a la postre que nos van haciendo sumar punto tras punto para esta pelea del Scudetto que va a ser a muerte en las últimas 5 fechas. Eh, Vamos a leer algunos comentarios con respecto al tema de Mike. Hay un comentario que es muy importante que me gustó. Matsu dice, ¿hay algún equipo de Serie A que no tenga gente afrodescendiente? Cuando hacen eso no insultan al rival, sino a sus propios jugadores. Terrible que hagan eso los cánticos racistas. Es un tema, yo creo que viene de mucho tiempo. Hubo hace unos meses atrás un conflicto con unos jugadores del Cádiz con el Valencia,
sabiendo que en el Cádiz también había jugadores afrodescendientes. Entonces, cuando hablamos de eso, es muy complejo. Pero tratemos de nosotros, los hinchas, los que simpatizamos por el fútbol, tratar de evitar estos conceptos. Nosotros, como la Taberna de Yanni, queremos mantener el respeto con respecto a las etnias, las nacionalidades y también, sobre todo, a lo que es el racismo y también a la homofobia. No sé si tiene algo más que agregar, Tommy, con respecto a eso. Nada más, ojalá que el mensaje de sacar el racismo de las canchas y en general de todas partes funcione. Mike Meñón estaba muy enojado, de hecho publicó una foto muy Muy pintoresca, por fuerte, así decirlo, muy y fuerte. fuerte. Entonces esperemos que después ya esto pare porque no merecen ser insultados por el color de su piel. Exactamente. Y con esto hablamos lo importante que fue la victoria del Milan ante el Cagliari, que nos mantiene a 3 puntos por sobre el Napoli. Sabemos que todavía queda un partido pendiente para el Inter de Milán, que si lo gana también se acerca a 3 puntos. Esto va a ser una pelea punto a punto y es importante poder analizarlo. Pero, como yo lo he visto en tantos comentarios, ¿cierto? El Tommy también lo está viendo, vamos a lo más importante. Y vamos a ir a lo más importante porque hay una pregunta, dice aquí. Nuestro amigo Bull Mastercard. Más encima se llama Mastercard, o sea, ya empezamos. ¿El Milan va a abrir el monedero, mi estimado anfitrión? Tommy, la respuesta es tuya. Sí, onda, no tienen que esperar como ese mercado que hicieron los chinos que gastaron 220 millones mal, de manera mala. Pero sí tienen que esperar que el Milan gaste más que la temporada pasada, porque ya son 2 años clasificando a Champions, esperemos, todavía no está confirmado. Y también sería avanzar en el proyecto, si somos campeones más aún, y en este caso serviría más que Milan gastara un poquito más para poder reforzar el equipo y ya ser como, no como el underdog como que somos ahora, porque esa es la visión que tiene la gente en Italia, en Milan, de lo que está logrando, sino que ya tener un equipo que todo el mundo vea fuerte, que todo el mundo vea que puede pelear arriba y que sea candidato del título desde el principio, no solo cuando ya obtuvimos unos resultados y ya a la fecha 25 nos dieron como candidato. Es claramente, y por eso la respuesta es sí, se va a abrir la billetera. La cantidad de dinero, yo siempre trato de cuando se me entregue información con respecto al fútbol inglés, eh, no decir los montos, porque generalmente a veces no son exactos. Por ejemplo, hay preguntas y comentarios, por ejemplo, el de Fernando que dice los 100 millones van a ser reales o no. No sabemos si son 100 millones en realidad porque entre factores, variables, bonos, bonificaciones, impuestos, puede ser incluso más o puede ser menos. Entonces, por eso hemos preparado, ¿cierto? Ahí con nuestro querido Yanni, ahí con la rocola, hemos preparado una presentación para poder mostrarles gráficamente. Obviamente son solamente imágenes en este primer capítulo, porque esta idea salió hace unos 10 minutos. Es una hora, seamos honestos, hace una hora, y vamos a hablar sobre el calcio mercato. Así que Así es. vamos haciendo, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, obviamente si están dentro de nuestro programa de trabajo, o sea, de nuestra pauta, la vamos a responder en su momento. Así que vamos a partir en el calcio mercato, ¿cierto? Ahí con nuestra linda presentación, con las famosas renovaciones que son muy importantes para nosotros. Y vamos a ir con el primer punto importante de las renovaciones y es este jugador que en algunos conceptos genera este de saber si es la mejor versión que vemos ahora, si es la versión mejor la que vimos antes, qué pasó con el COVID, ¿cierto? Con sus lesiones y todo. Ismael Benacer, Tommy, tu análisis con respecto a la renovación y tu información, la que manejas con respecto a la renovación de Ismael Benacer. Muy bien, gracias por el pase, Negrito. Lo que pasa con Ismael Benacer es que su renovación está lista. El acuerdo se alcanzó hace más de un mes. De hecho, está alcanzado de como principios como finales, mediados de febrero, incluso un poquito antes. Y el argelino va a renovar con el Milan ganando 3.2 millones por temporada y va a ser hasta 2026, con eliminación de la cláusula de 50 millones que tenía en su contrato anterior.
Lo bueno de esto es que Benacer ahora recuperó su nivel más encima y a pesar de todo eso tampoco ha echado para atrás su antigua renovación por 3,2 millones a pesar de ser la figura excluyente del Milan en el último mes y medio, por así decirlo, de lo que llevamos de campaña. Y a mí eso me parece muy valorable. Es un jugador muy bueno, que tiene mucha capacidad de batir al rival en transiciones, haciendo pases hacia, hacia adelante, marcando diagonales, llegando al arco. Y ahora últimamente está también, lo último que dije, está explotando más esa faceta y se notó mucho en el golazo que le hizo al Cagliari. Así que esperemos que pronto anuncien la renovación porque de verdad está lista, no hay nada de qué preocuparse en el caso de Ismael Benacer. Así que de verdad, acá pura tranquilidad y es un jugador que va a renovar con el Milan y que quiere quedarse. Él tiene su lugar y ahora que está en su mejor momento, que para mí es mejor que su versión 2020, está aquí para quedarse no hay por qué dudar de que alguien le va a quitar el puesto y no. Es un jugador que está al máximo nivel y cuando está al máximo nivel es de los mejores de la serie. De hecho, hablar de Ismael Benacer es hablar de un jugador que tiene un pie bastante educado. Aquí hablamos con un pie bastante educado. Es un jugador que sabe tratar bien el balón, tiene salidas limpias, es un jugador completísimo. En los martes de Milan, en los podcasts de Rosoneros Chile también, y para qué decir en las cuentas de redes sociales que maneja, por ejemplo, Tomás Milan TMN, siempre se habla de lo importante que es tener un jugador con las cualidades de Ismael Benacer en el equipo, en el plantel. Entonces, tener a un jugador renovado y que además se le quite esta peligrosa cláusula que tenía, que por ejemplo podría haberse hecho efectiva en esta semana. Un equipo X puede haber puesto los 50 millones en la mesa y podríamos haber perdido al franco argelino. Eh, es una muy buena oportunidad de tener un jugador que puede llegar a consolidarse acá y que tiene muy, muy buenas características. Eh, como dice Dylan al último comentario, ¿cierto? Los muchachos, el maestro del balón champán y todo, es importante tener una salida limpia con un jugador como Benacer. Sabemos que ha tenido bajas de rendimiento a causa de lesiones, a causa de los compañeros que también tuvo en algún momento en su lado, pero eh, lo siento, Néstor, mi camisa te dio sed, cierto saludo. Ojalá que no sponsore Kors, así que si una de esas podría ser, ¿no? Eh, pero sí es importante saber que Ismael Benacer va a ser una muy, muy buena apuesta, no tan solo a futuro, sino en el presente. Y con el gol que hizo, se demuestra que un jugador puede recuperar el balón y terminar la jugada, ¿no? Así es. Entonces, cuando la gente debe estar tranquila con Ismael Benacer, palabras de Milan TMN en Twitter. El siguiente es Rafael Leao. el niño querido. El niño querido ahora, porque antes mucha gente lo odiaba. Yo lo defendí por mucho, mucho tiempo de las críticas, que muchas me parecían injustas, pero ahora que rinde, eh, todas esas críticas o todo ese hate que recibía el jugador se transformaron en puro corazones, puro que no se vaya, que se quede para siempre, etcétera, etcétera. Y al final, Rafael Leao tiene un contrato hasta 2024, hasta el 30 de junio de 2024, y es necesario una renovación del jugador para que el proyecto siga avanzando. En este sentido, Rafa ha llegado a un acuerdo con el Milan para renovar. Eso lo quiero dejar claro ahora. Es información que ha confirmado, por ejemplo, Daniel Elongo en Twitter, en Instagram, en sus canales. Y Rafa va a ganar un sueldo de 4,5 millones de euros. Sería el mejor pagado del equipo después de la posible renovación de Ibra. Nadie ganaría más que Rafa en este sentido. Quizás, adelantándome un poco, en caso de que llegue Renato Sánchez, puede que eso se dispute, pero en el momento de la renovación de Rafael Leao hasta 2026, él sería el mejor jugador pagado del equipo. Dicho esto, la razón de por qué se está demorando este como anuncio, oficialidad o tema de que ya pongan en la firma en el contrato es porque Leao tiene un problema con el Sporting, de que tenía una deuda que pagar.
porque lo habían acusado, lo habían demandado de haber salido de forma ilegal del club y se fue al Lille. Ha tenido todo un problema con eso y en la última sentencia del TAS, que es el organismo regulador más importante que tiene el fútbol, y en general todas sus sentencias se cumplen a rajatabla, eh, han dicho que el Lille es el culpable de lo que pasó con Leao y los condenaron a ellos a pagar todo lo que es concerniente a Leao, que eran 16,5 millones de euros lo que tenía que pagar. En ese sentido, Rafael Leao está ahora más tranquilo por el tema de que ya no tiene que pagar un monto gigante que prácticamente le cuesta como 5 o 6 años de sueldo de futbolista, que al final los futbolistas recaudan todo el dinero que tienen y lo distribuyen en su familia, lo distribuyen en sus círculos cercanos y lo tienen para vivir en general después. Entonces, Rafael Leao ahora es que está más tranquilo y ahora la próxima semana Jorge Méndez va a ir a hablar con el Lille y va a terminar de sentenciar todo el tema eh, el tema de Leao con el Sporting, ese problema del fichaje raro que hubo en ese entonces, creo que fue en el 2018, y ahora estaría todo en orden para que Rafa pueda renovar una vez esta sentencia sea oficializada y él le quiten la culpa. Claramente, ¿no? Y hemos visto un proceso de madurez. Nosotros sabemos que desde que llegó Paolo, Rafael Leao es uno de los jugadores estampa de su gestión. Por eso él no ha querido ni siquiera ha escuchado ofertas de posibles salidas de otro equipo y ahora a 2 temporadas de terminar su contrato le quiere volver a renovar para quedar prácticamente 4 años más amarrado acá en nuestra institución. Es importante saber que un jugador con esas características en una liga, por ejemplo, como la Premier, rendiría bastante bien. Eh, Aquí vemos algunos comentarios ahí para que podamos analizar. Está, por ejemplo, Walter dice que todavía no merece ser el mejor jugador pagado ni de lejos. Sabemos que es un jugador que está en proceso, es un jugador que está creciendo y que obviamente hay que esperar las otras renovaciones porque pueden existir jugadores que igualen también su masa salarial. Hay que entender que una forma de esto es que Leao podría llegar a su etapa de máxima explosión aquí junto al Milan, ¿no? En Eh, banda con Teo, que sería que ya es una de las duplas más devastantes de Europa y si siguen mejorando los dos este paso, el Claramente resto no dice, tendría mucha competencia en general. también tenemos el comentario aquí de Fernando, donde dice, de acuerdo con Walter, tiene que ser más estable. El último mes y medio, mucho regate, pero poca efectividad. No ha A ver, estado tan lúcido, pero lo que eh, pasa es que yo siento que a veces nos gustaría ver un jugador muy letal, pero a veces el equipo es más necesario que ser letal. Y yo a veces, si bien en algunos momentos del partido, minutos 50, 60, empieza a mermar un poquito su capacidad, también se le ve una persona que está tratando de jugar más con su equipo. Por eso, por ejemplo, la dupla con Teo se está volviendo tan fuerte, que yo creo que en la próxima temporada vamos a ver su máximo esplendor ahí, ya con otro tipo de jugadores que vamos a estar viendo ya con la camiseta rosonera, como por ejemplo el jugador de Yacine Adli, ¿no? Así claro, que hay que esperar estos baches de los jugadores, que recordemos que Rafael Leao es un jugador muy joven, tiene 22 años. entonces cuando tenemos jugadores jóvenes hay que tratar de trabajarlo y siento yo que un jugador como Zlatan, ¿cierto? Maduro y otros jugadores más que son un poquito más serios, como el mismo Ismael Benacer, tratan de mantener este clima de está bien muchachos, somos buenos, pero juguemos más para el equipo, ¿no? Claro. Al final, como tú dijiste, y como dice el comentario, Leao ahora tiene más sacrificio, participa mucho más en defensa, trata de asociarse desde ahí para que el equipo tenga una mejor salida. Y ahora que tiene más sacrificio y antes se lo reclamaban, no se le valora. Es como raro. Yo encuentro que sí le faltó lucidez en los últimos 2 partidos, pero en general ha estado bien. Incluso en Napoli, donde no marcó, jugó bastante bien. Así que vamos a tener Rafael Leao para rato, ¿no? Para Así rato vamos a es. tener ahí
Ahora vamos a algo importante. Y aquí yo le quiero pedir a la gente que está viéndonos acá en el canal de YouTube, por Twitch y por Facebook, ¿quiénes creen que serán las salidas confirmadas? Díganme tres por lo menos, ¿cierto? De los jugadores que ustedes creen que van a salir. Hay uno que ya está prácticamente confirmado por Daniel Elongo, que lo vamos a hablar acá, pero ¿quiénes serían para ustedes los tres jugadores fijos que saldrían en este mercado? Así que vamos a hablar directamente de las salidas y vamos a empezar con el primero, que es la noticia del momento, ¿cierto? Que es el mediocampista que teníamos la teleserie más importante de todas, ¿no? Para la gente que no es de Chile, la novela, ¿cierto? Esto estaba peor que la Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Estábamos esperando que saliera la Rosita y parece que la Rosita del Guadalupe apareció hoy día en la oficina de Paolo Maldini. Frank Kessie nos deja. ¿Qué información nos tienes con respecto a eso, Tommy? Bueno, esta información, más que Daniel Elongo, que también lo ha confirmado, llega por parte de Sky Sports, en especial de Gianluca Di Marzio y de Fabrizio Romano. Lo que han dicho es que Kessie tiene un acuerdo con el Barcelona, ya más que de ser un acuerdo verbal, que se sabía un poco más desde enero. Lo de Kessie él ya realizó las pruebas médicas, él ya firmó su contrato como jugador del Barcelona. Entonces, esta es una salida totalmente confirmada, que si se va a ganar 7 millones netos por curso, por un contrato de 4 años. Y creo que esto también es un acelerador al mercado y a los rumores que también salieron hoy. Que Kessie tenga todo esto confirmado de que se va a ir, apura a Maldini y a Massara y a todo lo involucrado en el mercado del Milan a apurar fichajes. En este caso pueden apurar fichaje en el medio, que se mencionará más adelante, y Kessie ha sido vital para desencadenar este boom de calciomercato. De hecho, una de las principales razones de este live y de que todo ya se empieza a hacer fuerte es justamente lo que pasó con el jugador marfileño, que levantó un poco el nivel el último partido, a mí me gustó bastante, y esperemos que con todo esto que la incertidumbre de dónde va a jugar, de dónde tiene que ir, dónde se puede ir, de cuánto va a ganar, eso ya quedó zanjado, eso ya está fuera de cualquier discusión. Barcelona gana 7 millones por curso y ahora esperemos que esté concentrado para lo que quede de recta final. Y lo que yo dije también en Twitter, de que le responda de una forma respetuosa al técnico que lo convirtió en el jugador que es Stefano Pioli. Perfectamente, ¿no? Un jugador que eh, eh, tuvo bastantes momentos desafortunados. Siento yo que esto va a alivianar un poquito también la carga emocional que tenía verlo jugar, no tan solo para el hincha del Milan, sino para él mismo, creo yo, ¿no? Y para su entorno. Es un jugador que quizás ahora ya con su futuro asegurado querrá despedirse del Milan de una muy buena forma, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar su rendimiento para que podamos lograr el Scudetto, pero sí era necesario tener una resolución con respecto a él. Ya sabíamos que él no quería quedarse en el Milan y bueno, esto desencadenó muchas cosas, las cuales vamos a estar hablando. Las personas que dieron su comentario sobre las tres salidas las vamos a ver después del término del topic de las salidas para que puedan saber si le apuntaron. Lo que vamos a comentar hoy día es simplemente lo que está muy, muy, muy fuerte y es casi confirmado en un 80-90%. Hay algunas que todavía no hay una claridad, así que les vamos a pedir que si hay nombres que no salen es porque aún no están corroboradas dichas noticias, ¿cierto? Así que la primera salida ya confirmado, parece que es por 4 temporadas el contrato de Frank Kessie con el Barcelona, 6,5 millones de euros por año más bonos, ¿cierto? 2 millones de euros por bono, aparte, o sea, estaría saliendo con 8,5 millones de euros ahí. Y aparte, Para, todos son, como se ha también informados, son todos fáciles de alcanzar. Entonces, como que lo tiene casi asegurado. así que prácticamente tenemos eh, esa información. Claudio dice que los hinchas del Barcelona comparan a que sí con Yaya Touré. No se parecen en nada. No Hay que tienen el mismo aclarar. posicionamiento, ojo. No ¿Ya? juegan de lo mismo. Son Así mediocampistas. que, Ya así haya un que, mediocampista total. claro.
Después de tenemos el siguiente jugador que nos va a dejar la foto referencial, no significa absolutamente nada, es la foto de mejor calidad que encontramos en Google, ¿cierto? Pero el otro muchacho que no convenció a la directiva y mucho menos a Stefano Pioli es Valo Touré. Tommy, ¿qué información manejas de la salida de Valo Touré del Milan? Bueno, lo importante de Valo Touré, más que un precio o más que el destino al que se irá, es que no ha convencido, como tú dijiste, a Stefano Pioli. De hecho, ha sido relegado a suplente del suplente. De hecho, Florenzi, sin ser lateral izquierdo, ya desplazó a Valo Touré eh, del equipo de como suplente de Teo Hernández. Ha estado suspendido contra la Sampdoria y también el partido anterior contra el Empoli y jugó los dos Florenzi estando Valo Touré disponible. Regresando a la Copa África el primero y después, ahora con entrenamiento en el cuerpo, aún así no jugó Valo Touré. Lo más probable, acá sí, confirmo que Daniel Elongo ha dicho que va a salir Valo Touré. El destino no lo dijo, pero lo más probable es que vuelva a Francia. Ahí es donde hizo su carrera, donde lo conocen. No creo que vuelva al Mónaco, es muy difícil. Tampoco creo que vaya a un Lille, a pesar de que ahora no tiene el lateral izquierdo propiamente tal. Y lo más probable es que quede allá. Y al final, yo encuentro que esta salida no le debe extrañar a nadie porque es un jugador que no ha rendido, que no tiene la personalidad para jugar en Milan y que muchas veces se le vio muy dubitativo al jugar. Lo que pasó, por ejemplo, en el derby contra Inter, donde Valo Touré retrocedió sin mirar la pelota. Y eso fue una fuente de muchas críticas y eso también originó un penal que Tataruzanu le atajó a Lautaro Martínez y, perdón, salía de pauta, tenía que decirlo. Eh, y eso ya como marcó ya el quiebre definitivo. Ver una jugada tan como amateur, por así decirlo, en un jugador profesional que juega en el Milan, un Milan que está peleando en la punta, eh, fue el aliciente para que ya la gente ya lotara. Hay poquita gente que todavía le tiene algo de fe, pero la mayoría ya no. Es importante saber que un jugador con estas características eh, quizás se esperaba una explosión eh, tal como la que tuvo Pierre Kalulu, ¿cierto? Sin embargo, y lamentando esta situación, Valo Touré no aprovechó las oportunidades como si las aprovechó el que está en un extraordinario momento junto a, a nuestro querido, saludamos al Eduardo, que es el único que sabe decir el nombre de corrido, ¿cierto? Que es Fikayo Tomori. Así que, Oluwa Fikayomi, Oluwa Dalomilola, Tomori. así que Quiero ahí, responderle algo rápido a Teo Jensen, que pregunta si tú eres propiedad del Milan o está a préstamo. Es propiedad. Milan lo compró en 5 millones de euros. Fue una apuesta para ser suplente, no funcionó y se va. exactamente. Así que lamentablemente, ¿cuántos partidos jugó Touré? No jugó ni 10. Déjame ver. No, no, Según yo no jugó mucho. Jugó un par de partidos de Champions por la ausencia de Teo Hernández por COVID. Justamente jugó en total hasta ahora 11 partidos. 9 por Serie A y 2 por Champions League. mira, Walter Pero no aquí jugó. dice que Armero es más que Valo Touré. No, no. Mira, Pablo creo que tuvo un partido decente, uno, pero Armero nunca. Así que Valo Touré nos deja. Así que ya podemos ir viendo en qué puestos se está quedando algunos espacios en blanco. Otra salida que estaba muy y más que anunciada, ¿cierto? Era la salida del extraordinario portero, que aquí sería el cuarto ya, el cuarto portero, ¿cierto? Que fue fichado prácticamente por la lesión de Mike Mañán. No se sabía que Mike Mañán fuera un cyborg que se fuese a recuperar tan rápido. Así que el señor Mirante también nos dejaría a fin de temporada, ¿cierto, Tommy? Claro, al final, como tú mencionaste, el miedo del Milan a tener que jugar con un arquero juvenil obligó a fichar a Antonio Mirante, jugador ex Roma, ex Parma, que ha estado con una vasta carrera en Serie A, y al final es un jugador que tiene 39 años por ahí, por ahí. Entonces, es una salida totalmente confirmada. No se va a quedar, no se va a renovar el contrato. Y no creo que tengamos que andar mucho más en esto porque es un jugador que no jugó.
no jugó ni en Serie A, ni Copa Italia, Champions, nada. Entonces, no hay que andar tanto en esto. Mira, Pero está confirmado. imagínate que fue tanto que no encontramos ni una imagen vestido de arquero. O sea, Ese es el punto. encontramos esta solamente, que era la imagen de él entrenando para un partido. O sea, no Es la típica encontramos. preparación del partido, del calentamiento en cancha. Ahí está Antonio Mirante. Este es nuestro highlight del El arquero momento más italiano. importante, haber conocido a San Siro antes de un partido, en calidad de jugador del Milan, ¿cierto? Después tenemos otra salida, un jugador que lleva mucho tiempo en el Milan, el que lleva un número importante y que lo más probable la próxima temporada lo tenga, y va a ser así. Otro jugador va a tener este número, y esperemos llevarlo con la dignidad que se merece, porque es la gran 7 que jugadores como Shevchenko la llevaron. Samu Castillejo le queda un año contrato y ya estaría en vías de salida del Milan. Tommy, ¿cuál es la información concreta que se maneja con respecto a la salida de Samu Castillejo del Milan? Bueno, es algo que ha estado cerca de ejecutarse por los últimos meses, el último mercado. Tanto en el mercado de verano, el último, como en el mercado de invierno, se trató de buscar la salida de Samu Castillejo. No se logró, por ejemplo, en el verano anterior, porque Samu Castillejo, como a una semana de que terminara el mercado de fichajes, cambió de gente. Entonces, todo lo que había logrado esa gente para negociar, en este caso con la Real Sociedad, se perdió. Entonces, también intentó quedar en Getafe, no se pudo. Intentó quedar en otro equipo, no se pudo. Entonces, te terminó quedando en Milan. No le quedó de otra porque al final hizo todo como un enredo gigante para quedarse acá. Eh, y eso molestó a mucha gente de la hinchada, por ejemplo, a nuestro amigo Jaime, que también es de Milan Chile, yo le mando un saludo, que me apoya mucho en la cuenta de Instagram, eh, que fue complicado ese tema porque Castillejo forzó su estancia en Milan al no aceptar, al hacer estos cambios tan drásticos y tan fuera de tiempo, y no se pudo concretar su salida. También mencionar que en el mercado invernal también se intentó vender a Castillejo, lo quería el Valencia, se demoró tanto el tema con Castillejo que el jugador rechazó el destino, y eso que era volver a su país, y al final el Valencia lo terminó optando por la cesión de Brian Hill, que es jugador del Tottenham, y ahora también se intentó cederlo con opción de compra a la Sampdoria. Había acuerdo con la Sampdoria, de hecho los intermediarios de la Sampdoria estaban de sí, no, nosotros queremos Castillejo, pero estamos tratando de encontrar un acuerdo con el jugador, y él también rechazó jugar en Sampdoria. Entonces, lo que sabemos ahora es que él está fuera del proyecto, está cortado, desde que pasó toda esta cuestión de que ha rechazado todos los destinos, no ha tenido ningún solo minuto Samu Castillejo, y lo más probable es que salga en verano. Muchas fuentes también han confirmado que él saldrá. Nikos Kira, Daniel Elongo también lo han dicho, que Samu Castillejo no se va a quedar, no quieren que se quede. Entonces, lo más probable es que su destino sea España. Hay dos equipos españoles interesados que no se han revelado el nombre, pero ese sería el destino de el 7 del Milan. Este querido 7 que aquí ya están peleándose, así que le preguntamos a la gente que nos está viendo en el live, ¿quién tendrá la 7 después de Castillejo? De Castillejo, perdón. Digan el nombre. Aquí Dylan nos está diciendo que Leao va a usar la 7. A lo mejor ustedes creen que habrá otro. Aquí hay ¡Ojo, otro Origi! Martín. Martín dice, Perdón que me adelante. claro, después, menos mal que te interrumpí. Mira, aquí Dylan está diciendo RL7. Ah, así que vamos viendo los comentarios por mientras. Tommy, no sé si puedes darnos los números finales o los que se saben de hasta el último tiempo que estuvo de Castillejo en el Milan en estos años jugando para el Rosonero, debido a que este jugador se transformó de ser un buen suplente a ser una carga salarial que es necesario Importante, liberar, y es importante. importante, y hay que liberarla lo antes posible. Hay un post en Milan Club Chile muy, muy bueno que hizo Andy, que le mandamos un saludo fraterno, con respecto a la carga salarial que la gestión de Maldini, Massara y Gazidis, ¿cierto? La MMG, ¿cierto? Han hecho para reducir esta masa salarial, que fueron los vestigios de la mala administración, ¿cierto?
de los chinos, como decimos nosotros, ¿cierto? Claro, Salamakers 7, ¿cierto? De Ketelare, ¿de qué tal? ¿cierto? Dybala, Berardi, Mesías, ahí están saliendo muchos nombres. Mesías, ¿cierto? Claro. Está bien. Eh, así que, ¿cierto? Este es el mejor. Matsu, este es el mejor. Sí. Tú me preguntaste los números de Samu Castillejo en Milan. Sí, Bueno, señor. él tiene varios partidos en Milan. Está desde la temporada 18-19, que fue fichado cuando Leonardo era el director deportivo y Maldini no era nada más que un asesor, ¿Y por qué no se lo eh, lleva al PSG? porque a Leonardo también lo van a echar. Eh, Se quedan todos de ahí. claro, entonces él ha jugado muchos partidos en el Milan, lleva más de 50 partidos. Creo que no ha llegado a 100, pero porque ya empezó a ser suplente más fijo, aunque en general casi todas las temporadas ha tenido más partidos de suplente que de titular. Y Samu Castillejo en 4 años, porque no va a volver a jugar, acumuló 9 goles y 6 asistencias. Esos son sus números totales como extremo derecho en 4 años. Eso te lo firmaba Suso en una temporada mala. Pero al revés, 4 goles y una asistencia. Eh, Pero aquí en 4 entonces, temporadas estamos hablando de números. claro, es que son números muy, muy bajos. Son números de un jugador de verdad mediocre, de que le falta mucho para jugar en este Milan. A pesar de que hubo un momento, un par de meses, donde Samu Castillejo volaba, que fueron uno de los primeros meses de Pioli, creo que eran como los enero, febrero, ahí volaba Castillejo como extremo derecho del Milan, siendo uno de los jugadores que más creaba chances. Pero después del parón por COVID, a contrario de como todo el equipo resurgió, Castillejo murió. Entonces no se puede hacer mucho más en este sentido. Y esa cantidad tan mediocre, porque hay que decirlo así, de pocos goles y asistencias para cobrar 5 millones. ¿Por qué digo 5? Porque están con los impuestos incluidos, ¿cierto? Es una masa salarial importante que no está generando ningún beneficio para el Milan hoy por hoy, solamente gastando agua ahí en Milanello, ¿no? Así que Claro. Samu Castillejo es el otro nombre que va a salir del Milan. Aquí hay muy buenos comentarios. ¿Ah? Vamos con el siguiente. Este jugador que tiene un préstamo inicial por 2 temporadas, ojo, este préstamo es por 2 temporadas, estaría cumpliéndose la primera, ¿cierto? Timothy Bakayoko sería la opción a que Maldini y Massara tratarían de romper el préstamo para que éste pudiese volver al Chelsea. Aquí tenemos la mejor foto de su carrera, ¿cierto? Con un Alexis en el suelo. Así que, lamentablemente, un jugador que no le ha aportado absolutamente nada al Milan. Yo lo que digo siempre es, cuando tú tienes un jugador que tiene que ser de corte, es importante que sea un jugador de corte, que quite bien el balón, pero también tiene que tener cosas que son fundamentales para cualquier persona que practique este deporte. Y cuando hablamos de eso es personas que juegan fútbol profesional y los que juegan amateur, los que juegan en su casa con sus amigos. Si un jugador no sabe controlar el balón, si no sabe tener un control direccionado, es imposible que sea un jugador profesional. Nosotros podemos ver en los lugares donde se practica futbolito, fútbol, baby, microfútbol, como se dice en otros países, o futsal, que cualquier jugador que lo practique tiene que tener unos conocimientos mínimos de fútbol y no solo el rendimiento físico. Lamentablemente, Bakayoko no rindió y más allá de lo que yo les comento, Bakayoko no sería considerado para la próxima temporada y estaría de camino a la vuelta. Lo único que manejo, y aquí dejo a Tommy hablando, es que tendría que pagar una indemnización, no es tan grande, pero tendría que pagar una indemnización el Milan por el rompimiento del contrato. Entonces, tampoco estamos hablando de 10 millones de euros, estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño. Exactamente, al final Bakayoko es un jugador que no ha rendido. Lo buscaron por 2 temporadas, de hecho, no es un jugador que llegó así como de la nada, un hombre de la nada. Y se confiaba mucho en que repitiera la primera parte en la que estuvo, que fue con Gattuso en la temporada 18-19, donde estuvo bastante bien en la segunda mitad de la temporada.
ahora, Bakayoko, en su mal rendimiento, en cómo no se ha podido acoplar al sistema rápido, el sistema de cambio de posición, el cambio rápido de cómo efectúan toda la situación en los jugadores del Milan, es un jugador que se ha quedado atrás, que no juega desde enero, desde la derrota contra inmerecida contra Spezia, y no ha vuelto a tener ningún minuto, ninguno solo. Y este llegó con un préstamo con opción de compra, que podía ser obligación, que es por 15 millones. Esta obligación está ligada a partidos que inicie Bakayoko, que juegue como titular, pero ha tenido tan pocos partidos de titular y ha tenido un rendimiento tan inesperadamente bajo por parte de la dirigencia, que no lo quieren fichar, que no quieren que se pueda activar esa cláusula de ninguna forma. Entonces, lo más seguro es que intenten romper esta sesión, que es por 2 temporadas, y se termine yendo Bakayoko para así poder reemplazarlo con jugadores que estén más acorde al Milan, como Tommaso Povega o incluso Jessina Adri, que puede jugar ahí, o el mismo Rade Krunic. Claramente, ¿no? Así que yo creo que no va a ser una pérdida muy grande la salida de Bakayoko, no se le va a extrañar mucho, así que es una salida importante también porque es una masa salarial. Y el último nombre en las salidas es un nombre que yo creo que al mundo Milan también le va a lamentar mucho su salida. Su salida no va a ser por una transferencia, sino va a ser simplemente por razones tanto de su término de contrato que termina ahora en junio, como también la no capacidad de asegurar y consolidar su puesto de titular. Porque sabemos que él es el capitano, él es el capitán del Milan. Sin embargo, ante sus oportunidades se ha visto disminuido y ha sido reemplazado por el surgimiento de un nuevo central, el cual ha hecho rendimientos extraordinarios y que lamentablemente su rendimiento ha estado por sobre el de nuestro capitano Alessio Romagnoli, que es Pierre Kalulu, y Tomori, que han sido una dupla extraordinaria y que, aunque suene extraño, no se le extrañe tanto, valga la redundancia, a nuestro vikingo querido, ¿cierto? El central es Simon Kjaer, así que Alessio Romagnoli está en vías de salida del Milan. Tommy. Claro, como dijimos al principio de la salida, son salidas que están confirmadas al menos de un 80% para arriba, y este es el caso también de Alessio Romagnoli. Hay que tener en cuenta, Romagnoli es el jugador que más gana, así como en sueldo bruto del equipo. Él ahora recibe un sueldo de 5.5 millones netos por temporada por un acuerdo hecho en la renovación que tuvo con Mirabelli en el 2017, que fue un acuerdo de verdad bastante absurdo, por así decirlo, porque lo dejó con una masa salarial muy alta, sobre todo porque el gasto bruto es muy, muy fuerte. Y actualmente ni siquiera Zlatan tiene un sueldo bruto más alto que él. Y eso que es el que más gana neto, Zlatan, con 7 millones. Ahora, Romagnoli, ¿qué ha pasado con él? Ha tenido una baja de rendimiento, no es el central por el que se creyó que iba a ser una vez. Yo tengo mucho aprecio por él. Yo como melanista aprecio muchísimo todo lo que ha hecho, todo lo que se quedó cuando tenía ofertas del Chelsea, cuando tenía ofertas de equipos más importantes en términos futbolísticos que el Milan en esa época de banterera. Entonces, ahora solamente está como quedando atrás en nivel. Lo que pasó, por ejemplo, con Tomori la temporada pasada, a raíz de un mal rendimiento de Alessio Romagnoli, donde quedó muy expuesto a espacios abiertos, por ejemplo, contra un Lukaku, gatilló que saliera a la banca y su puesto lo tomara Fikayo Tomori, y hasta ahora nunca lo ha soltado el inglés. Lo mismo pasó ahora, a raíz de a raíz de lesión, a raíz de COVID, a raíz de muchas cosas, de muchos factores. Pierre Kalulu fue movido de la posición de lateral a la posición de central. Y el rendimiento del francés ha sido tan espectacular y tan inesperado que nadie creyó que iba a poder banquear a Alessio Romagnoli, que es de verdad un central formado es un jugador formado como central, capitán del equipo, y aún así Kalulu lo movió, sin ser un central de naturaleza. Y eso es lo que más la gente aprecia de Kalulu, porque crece exponencialmente y siempre se le ve mejor. Por eso, Romagnoli, yo digo que no perdió el puesto porque fuera malo, es porque hay un jugador muy bueno como Kalulu. Y entonces todas estas cosas se van relacionando el tema, como dije, de perder el puesto, el tema de que el sueldo es muy alto y no le quieren dar lo mismo, ni siquiera la mitad. Por ejemplo, la oferta que le hizo el Milan a Romagnoli fue de 2.5 a 2.8 millones netos por temporada.
sin más bonus, sin más bonus. Entonces, como, o lo más 500.000 de bonus. Y esa oferta fue rechazada por Alessio Romagnoli. Y Milan no tiene intenciones de moverse desde ese punto. Ahora, lo más probable es que salga gratis, como ya dijimos, un 80% para arriba, y con destino a la Lazio, donde ganaría 3 millones por temporada, que es un poquito más de lo que le ofrece el Milan, pero ahí tiene la oportunidad de ser titular, de jugar en el equipo de sus amores, porque él es hincha de Lazio, y esperemos que le vaya bien. Yo nunca lo voy a hacer mal a Romagnoli, es un jugador que siempre fue de mi agrado, y he hecho posts de Romagnoli recordando todo lo que fue y todo lo que ha sufrido con este equipo, y también sería como la finalización de todos los fichajes de la banterera porque no quedaría ninguno. Calabria no cuenta porque es canterano. Y es así como yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió con Kessi, y por eso puse en inicio a Kessi y después, al final a Romagnoli, Romagnoli siempre mantuvo un perfil bajo con respecto a su problema contractual y nunca se le vio en cancha el problema del contrato. Siempre trató de dar lo mejor. Lamentablemente, cuando tienes jugadores que ya exceden tu rendimiento, ¿cierto? Cuando lamentablemente en lo futbolístico te superan, y te queda tan poco tiempo de contrato, a lo mejor más por orgullo deportivo, Alessio va a estar buscando esta forma de salir del club. Un dato, pues ya con esto terminamos el tema de la salida, y ahí viene lo más calentito de lo que se ha informado el día de hoy, tras la confirmación del contrato de Frank Kessie al Barcelona. Tú sabes más o menos, Tommy, yo ya manejo el dato, pero ¿tú sabes cuánto se estaría ahorrando carga bruta de sueldos con estas salidas? Así en total no tendría el número, pero por ejemplo, Romagnoli te ahorras 11 millones brutos en salida. Al menos, 11 millones brutos. Con Castillejo se ahorran 3. Por ejemplo, lo de Ballo Touré se ahorran 2. Y así se va sumando. Si puedes dar el dato así final. Mira, lo que pasa es que varias páginas, ¿cierto?, de informaciones del Milan han dado esta reducción salarial que hizo Paolo Maldini, que ahora el club tiene 81 millones aprox, ¿cierto?, de euros en sueldos. Con la salida de estos jugadores estaríamos ahorrando bruto. Sabemos que este cargo no es de neto, el 81 es como el líquido, ¿cierto? Serían como 160 millones más o menos con respecto a lo que es el impuesto que tiene que pagar el Milan por el contrato de cada jugador, pero en saldo bruto serían alrededor de 12 millones que se estaría ahorrando de sueldo neto, 12, 13 millones aproximadamente. Y esos son 24 millones de sueldo bruto. Exactamente. Es demasiado dinero lo que se ahorra Milan solamente por salidas. Y no son tantas. Eso Así es lo peor. que, así que eso espero que, lamentablemente son salidas, algunas nos gustan, otras no. Creo que la única que nos pesa un poquito es la de Alessio Romagnoli, no sé qué dice la gente. Obviamente que este tema de las salidas termina ahora, porque ahora viene lo calentito, ¿cierto? Antes, comentarios Eh, también, sí, porque sí. tampoco podemos dejarlos olvidados. Vamos a volver a donde yo les dije cuáles eran los tres que salían, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les preguntamos esto? Sí, sí, sí. Así que aquí vamos a leer algunos comentarios de la gente. Aquí dijo nuestro amigo Matsu que Samu Castillejo se iba a España. Bueno, siempre suena, pero es la verdad. La achuntaron en uno de los que salen. Teo Jensen dice que sí a Castillejo y Mesías. Ojalá. Ahí tenemos informaciones sobre Mesías, que lo vamos a hablar un ratito más. Fernando Ortiz, Samu Balo y Revich. Ahí sale un nombre nuevo, ¿ah? También vamos a hablar de Revich un ratito más. Samu, que sí, el capitano. Ahí también le achuntaron a los La tres, ¿ah? chunto totalmente. Maldini y Touré. No es una salida Eh, confirmada en línea. pero, Ojalá, para que crezca, pero no está claro, confirmada. que sí, Castillejo y Balo Touré, también le acertó. Bien ahí. Castillejo, Bakayoko y Balo Touré. No, este tiró a los más bajitos de una. Sí, no se arriesgó, sí la tiró. Que sí, Gavia y Castillejo. Romagnoli y Castillejo, Baloturé deberían irse por ahí mismo, ¿cierto? Bakayoko también. Castillejo, Baloturé y Bakayoko. Ahí el Claudito ahí con el diciendo dinero. Dylan,
dice que la salida son Krunic, Samu, Romagnoli, que si es Duarte, Caldara, Baloturé, Rebic, Mesías y Zlatan si no renueva. Yo saco a Dija Krunic, no se va a ir. No se va a ir porque es como el Pipe El Gutiérrez, regalo. para los que conocen la historia de la selección chilena, el Pipe Gutiérrez del antiguo entrenador de la selección chilena. Es que tienen que pensar que Krunic es un jugador comodín y el que él está totalmente de acuerdo a conseguir cumpliendo ese rol. No es fácil encontrar un jugador que de verdad te cumpla para aguantar partidos y que se quiera quedar en ese rol. Por eso Piero lo aprecia también. Aquí Matsu nos dice, Romagnoli siempre respetó al equipo y portó la cinta con honor, y que el que sigue siempre hablando de más y me quema verlo con la cinta. Yo creo que el gran error de que sí fue declarar de más. Y yo creo que eso es el problema. Y ahora, Y mira, obviamente, viene, que si era el mejor amigo de Cala, ¿qué se puede esperar? claro, y ahora se viene lo caliente. Así que vamos a poner un poquito de ambiente y preguntémosle a la gente, ¿quién llega al Milan? Tenemos harta información, tenemos harta información con respecto a las llegadas al Milan la próxima temporada. Así que vamos a partir inmediatamente. La gente que nos pueda decir ahí en el chat quiénes llegan al Milan la próxima temporada, si es que no nos sorprenden con algún fichaje ya cerrado. Así que ya empezaron a llegar. Miren, ahí empezaron a llegar los comentarios. Vamos a empezar con el primero por mientras, inmediatamente. Yo creo que todos ya saben. Es una información que ya está cada vez más certera. El señor Botman, aquí ya Joaquín lo lanzó inmediatamente. ¿Cierto? Ahí, Botman, como un grito así como que lo pida a más no poder. Mira Tommy, que muchos quieren al Filio Di María. Difícil, un jugadorazo también, el campeón argentino. un día Pero bueno, vamos a hablar del decreto, para que sepan por qué Di María no podría llegar. Yo creo que es claro. importante hablar de esos conceptos. Entonces, ahora, por mientras siguen escribiendo sus nombres de los que podían llegar, Tommy, ¿qué pasa con Botman? Que se encendieron todos los fuegos artificiales hace unos momentos atrás. Bueno, esto fue parte del boom del calciomercato, de las claves de por qué estamos haciendo este live hoy. Y es que Sven Botman fue que prácticamente casi como anunciado por los partes de los periodistas importantes que cubren al Milan, como son Antonio Vitiello y Daniel Elongo, y han dicho que está a un paso de llegar al club. Lo que se sabe es que el Lille pretende una cifra cercana a los 30 millones, quizá un poquito más, pero el acuerdo con el jugador existe de hace tiempo. Ya en enero ya se tenía un acuerdo con el jugador sobre una base de 3 a 3.5 millones de euros por temporada y es un defensa que entra de lleno en el proyecto. Tiene 22 años, es un central neerlandés que proviene del Lille, que es prácticamente nuestra cantera en este punto, porque siempre traemos jugadores de ahí. Incluso otro jugador que se va a mencionar más adelante también es canterano del Lille. Y ahora, volviendo a lo de Botman, prácticamente lo dieron listo. Decir, está a un paso del Milan, decir que se ha cerrado el acuerdo por parte de Daniel Elongo. Es un jugador que va a llegar, eso ténganlo claro. Yo sé que muchos también están emocionados por este fichaje y también otros que no, porque muchos decían, ya, Escalulo está súper bien, entonces ¿para qué va a llegar Botman? ¿Por qué llega? Porque tira competencia, te asegura que Milan va a tener una saga defensiva totalmente de nivel y que te puede pelear a todo estado de competencia, pelear en Serie A, pelear en Champions, pelear en Copa Italia, todo lo que sea. Tener a Botman, Kalulu, Tomori y Kjaer, que ojalá vuelva bien de su lesión bastante larga, que fue de ligamento, te da un seguro, te da la mejor defensa de la Serie A en este momento. Entonces, yo creo que tienen que estar un poquito, no sé, casi como más emocionados por lo que pasa con Botman, porque el proyecto avanza, traer jugadores que son codiciados como el neerlandés, ayuda a que el proyecto de verdad avance y que se forme una base totalmente buena. Y también
yo creo que acá muchos concuerdan conmigo que los equipos se construyen desde atrás para adelante y que Milan ya tenga una saga defensiva totalmente armada, te da mucha más seguridad. Voy a leer unos comentarios acá también, porque aprovechando que el negrito se tomó un pequeño break. Acá, por ejemplo, Dylan dice que va a llegar Botman, Renato, Adli, Povega, Origi y Lang. Ojalá en ese último punto. Pero ojo, Adli y Povega no son fichajes propiamente tal. Son jugadores del Milan y tienen que volver igual, les guste o no. Entonces, no tiene como sentido ponerlo en apartado de llegada a sus fichajes. En este caso, Claudio, que dice que va a llegar Renato Sánchez a romperla, que Mateo, que desde Facebook, que nos dice que va a llegar Renato Sánchez, a su Bowman, Origi, Sar. Martín, que nos había dicho de Di María, que tener a Leao y Di María por ambas bandas es su sueño húmedo. Acá dice Manuel Rojas, también dice que llegará Bondman, que llegará Origi, prefiriendo a Velotti él, personalmente. Renato Sánchez y ojalá uno entre Berardi, Zaniolo o de Keteler. Harto jugador bueno ahí. Todos zurdos, Berardi, Zaniolo, de Keteler, perfectos para la banda derecha. Acá dice, pero con Kalulu, Tomori, Botman y Kiar, ¿a quién banqueas? Se banquea al que esté en menos nivel, pero da igual, porque al final vas a tener a 4 centrales muy buenos que te aseguran rendimiento y cualquiera que sea que juegue te va a rendir al máximo nivel. Ese es el punto bueno de tener 4 centrales por decir medio o cercano a ser top, porque lo más probable es que Kalulu, Tomori y Botman sean tops en un futuro, y el que está más cerca es Tomori, porque yo creo que todavía no lo es, pero es el que está más cercano. Lo mismo que Joaquín del Pra, que dice que va a llegar Botman, Sánchez, Adri, Povega y ojalá un ED como Sar, que es una buena opción. Acá Fernando Ortiz nos tira, quiere que vayamos por una bomba como Christopher Nkunku, que está con una temporada brutal en cuanto a números de goles, de asistencia en el RB Leipzig, y es complicado. Soboslai para la posición de 10, me imagino. Y bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más en el sentido de las llegadas, dando un poquito así como play a la presentación que hemos armado. Y aquí Renato Sánchez está más cerca de llegar al Milan, principalmente porque hay un acuerdo en las cifras del traspaso con el Lille. Lo normal es que se llegue a un acuerdo con el jugador primero y de ahí se negocia con el club en cuestión. Pero en este caso ha sido todo lo contrario. Ha sido mucho más fácil negociar con el Lille el posible fichaje de Renato Sánchez. Y lo único que frena un poco ahora son las pretensiones del jugador, porque él igual pide un poco mucho, harto sueldo. Entonces ahí es donde se hace como el punto de discordia, pero cada vez que se hacen las reuniones se avanza un poquito más. Hay que también tener en cuenta lo que dije hace un ratito, que va a estar Jorge Méndez en Francia para hablar con el Lille, entonces ahí también puede hablar con Renato, se puede hacer un poco más de movimiento por el fichaje del jugador, pero está avanzado. Es un jugador que no es imposible de fichar para nada, que el Milan sigue teniendo la ventaja y que esperemos que llegue, porque es un jugador que tiene un muy buen rendimiento en competencias europeas, que es titularísimo con Portugal, que te puede añadir una función en el equipo que no se tiene, que es un jugador que de verdad te rompa líneas y se meta a jugar rápido. Benacer también tiene esa cualidad, pero Benacer es un jugador más recuperador, más motor. Esa cualidad, Sánchez es como más magia, como más meterse a jugar dentro del delantero y aplicar esa calidad muy buena que tiene para llegar en segunda línea y anotar goles. Eso es lo principal sobre Renato Sánchez. Lo que puedo decir es que menos de 4.5 millones no va a ganar. Ese es como el mínimo. 4.5, 5 millones. Yo creo que va a estar por ahí. Y en el caso que sea así, va a ser el jugador mejor pagado del Milan. Eso téngalo claro. Va a ser el mejor jugador pagado del Milan si es que llega. Y es un jugador que tiene un cartel bastante grande. Sobre todo por lo que pasó en Champions League. En el partido que jugó contra el Chelsea, donde fue figura. Acá nuestro amigo negro ya volvió y puede también aportar un poco sobre Renato Sánchez.
Renato Sánchez, un jugador que estuvo un tiempo y desarrolló su mejor fútbol en la Premier League, eh, ahora en la serie, en la League One, ¿cierto? Un jugador que de verdad le da una nueva impronta al Lille. Creo yo que como he sido bastante reticente a su llegada, pero no por un tema de que no me guste como jugador, sino que simplemente a veces creo que este jugador en equipos de mayor envergadura tiende a perder un poquito el foco de sentirse más protagonista. Sin embargo, sus cualidades son tan importantes que nos pueden permitir que este jugador nos pueda dar una mejor producción en una faceta en la cual va a reemplazar netamente a Frank Kessie. Es por eso la llegada de Renato Sánchez y es por eso que se desencadenaron tantas cosas el día de hoy en el mercado del Milan. Eh, Exacto. Yo lo iba a mencionar antes con lo que pasó con lo de Kessie, pero quería guardarlo un poquito más. Es que como Kessie ya está confirmado que se va al Barcelona, ya está todo firmado, ya está todo hecho, visitas médicas, como se mencionó, eso hace que Maldini tenga que apurar al tiro el fichaje del mediocampista y no andar a última hora buscando a finales de del próximo mercado de fichaje. Entonces, Renato Sánchez, tenerlo amarrado en este parón de selecciones, sería lo ideal. No está cerrado, como le dijimos, estos son informaciones de 80 a 100% de que pueden estar listos, y Renato estaría bordeando el 80, porque hay un acuerdo con el Lille, pero no hay un acuerdo con el jugador. es importante lo que se habla. Por ejemplo, hay un comentario acá de José Chirino. Saludos y gracias por estar aquí en Saludos, el saludos. live. Dice que Renato Sánchez sería titular en cualquier equipo top. Cabe recordar que él fue firmado por el Bayern Múnich y tampoco tuvo minutos. Por eso es mi diferencia de opinión. Pero también puedo decir que esperamos que si llega a ser un fichaje del Milan, darle todo el apoyo correspondiente, como se le dio a otros jugadores que quizás ya no están en el club. Y esperemos que sea un muy buen fichaje, porque de verdad, eh, mal o bien, Frank Kessie se tomó un puesto bastante importante dentro de la plantilla y creo que no va a ser fácil reemplazarlo, pero esperamos que esta llegada pueda traer un muy buen positivo, margen positivo para el Milan, ¿no? Claro. Así que vamos al Vamos siguiente. al siguiente nombre de fichaje en Uh, el Milan, el que y te ama. con el hashtag Divock te ama, que hemos robado y pedido prestado de los amigos de la taberna de Billy Bob, que son los de Liverpool, Chile, amigos nuestros. Divock Origi está muy, muy, muy cerca de ser nuevo jugador del Milan. Daniel Elongo lo confirma a un 95% de que va a jugar o vestir de Rossonero la próxima temporada, y es prácticamente decir ya está listo, solamente falta la firma. Y Origi, hay que decirlo, está totalmente entusiasmado de la idea de jugar en el Milan. Le gusta mucho el sistema de juego, le gusta el ambiente, le gusta el hecho de no tener que cambiar de un equipo grande por un equipo chico, porque pasar de Liverpool a Milan, estar hablando de la misma calidad de equipo histórico. Y al final acá podría recibir muchas más chances de juego. Hay que decir que Milan no tiene como una delantera en todas sus posiciones que tenga jugadores top. De hecho, el único creo que inamovible es Leao. Y por derecha, Mesías, Salemakers, ya saben las complicaciones que tenemos ahí. Y Origi es un jugador que puede jugar tanto de delantero, de segunda punta y de extremo por ambas bandas. Entonces es un jugador que tiene todo esto de versatilidad que le gusta a Pioli, que sabe jugar en esquemas rápidos, en esquemas de presión, moverse mucho para poder generar espacio. Y eso es el juego de Pioli. Si ustedes analizan de cómo juega el Milan, siempre están viendo movimiento, siempre están viendo que hay jugadores que cortan desde fuera hacia el centro, del centro hacia afuera, y Origi es algo que tiene eso totalmente internalizado por cómo juega Klopp en Liverpool. Más allá de que no juegue mucho, al final él participa en todo el entrenamiento, él juega entrena contra los mejores defensas del mundo, como en este momento son Van Dijk y Matip, y también tiene que enfrentar a laterales muy fuertes como son Robertson y Alexander Arnold. Así que es un fichaje que en lo particular me gusta, que llegaría a ganar 3.5 a 4 millones de euros por temporada, que ojalá sea 3.5 para que la masa salarial no suba tanto. Y yo creo que aportaría, porque yo creo que mucha gente hace caso omiso a cómo son los jugadores que provienen de la Premier y cómo rinden en la Serie A. Tammy Abraham, que si bien
no es un jugador malo, ni tronco, ni nada. Él estaba prácticamente borrado en Chelsea, no jugaba, tampoco jugaba con Tuchel en esa segunda mitad de la temporada, donde el Chelsea repuntó, y los que jugaban primero era jugado, por ejemplo, con Havertz, pero prefería jugar con Werner, jugar con Pulisic, y no entraba ahí. Entonces, yo encuentro que como ha rendido Tammy Abraham en Roma, que lleva 23 goles en la temporada, siendo suplente, llegando como suplente del Chelsea, te puede dar un indicio de cómo es el ritmo de la Premier y cómo llegan a la Serie A con un ritmo bastante más lento a poder romper esquemas, romper cómo se hace todo diferente. Así que para mí, Origi es un buen fichaje. No sé qué pensar al negrito. A ver qué nos Mira, dice. yo puse esa foto porque dicen que elegimos la peor, fue la cara de sorpresiva, porque al escuchar los comentarios que dicen que Origi no sabe o no es un buen jugador. Recordemos que, para los que no saben, Divock Origi es el goleador histórico del Liverpool en FA Cup. O sea, la única competición que tiene minutos es el goleador histórico. O Es sea, que juega imaginémonos. eso, Copa la Liga, juega FA Cup, juega, no sé, la Community Shield también se la dejan jugar y no juega mucho más. Así que por lo menos yo estoy de acuerdo con su llegada y va a ser un muy buen potencial. La información es que yo manejo desde Inglaterra es que él ya está cerrado. Así que hay que esperar. Aquí no tenemos eso porque nos pueden cobrar el copyright, ¿cierto? Es el famoso tic-tac, ¿cierto? Con Origi creo que es el 98% listo. No podría dejarle menos porcentaje. Así que esperemos que sea un muy buen fichaje. Creo que la mayoría está de acuerdo. Hay algunos que todavía no les convence. Pero yo quiero recordarles que él era suplente no de cualquier jugador, sino que era suplente de Firmino, Salah, Mané y Diego Jota. O sea, Y ahora no, se suma Luis Díaz, que ha rendido muy bien y que es como el biotipo perfecto de lo que quiere Klopp en Liverpool, que es un jugador que es electrizante. Y al final Origi es un jugador con características mixtas, no es como un delantero propiamente tal, no es un extremo propiamente tal, pero puede jugar ahí. Y te da opciones, te da un jugador que tiene mucha experiencia en términos de partidos decisivos, anotado en semifinales de Champions, finales de Champions League, y creo que también cuando se le requirió, cuando Klopp lo metía para así como para anotar un gol de la victoria, Origi respondía. Y de hecho tiene bastante como late goals en Premier y en Champions League como para saber que es un jugador de verdad tiene calidad. Y ojo, que como lo dije, lo fui comentando muchas veces en Twitter, es que Maldini y Pioli tuvieron la oportunidad perfecta de verlo cuando el Milan enfrentó al Liverpool en Champions, y Origi fue la figura del partido en San Siro, anotando el gol de la victoria, y le dio el pase a Salah, que fue bombeadito, para y asistió, y así como el Liverpool empató cuando el Milan iba ganando 2-1. Así que hay que tener en cuenta que es un jugador con calidad. Que no juegue el Liverpool es porque de verdad ese equipo tiene una delantera brutal. No juega porque de verdad no está al nivel de esos jugadores. es que Simplemente. claramente, a ver, ni siquiera nosotros, sabiendo que tenemos a Salah, Mané, Firmino, Jota y Luis Díaz, no tiene espacio Divock. De hecho, ya está prácticamente cortado en el Liverpool, ya no es considerado. Y que prácticamente no se lesiona a nadie. Así que Lo único que se lesiona es como Firmino y Jota, pero a momentos diferentes. Nunca están fuera al mismo tiempo. claramente, así que esperemos que esta información pueda ser corroborada pronto. 98% de seguridad. Divock Origi, El más cercano. Dejo el más cercano. jugador del Milan la próxima temporada. Los que vienen también son importantes, pero son los rumores, no son tan confirmados. Así que vamos con el primero, que es lo más importante es saber el pero, por qué no es tan seguro de estos rumores. El primero es un jugador que se le vio muy bien en la fase de grupos de la Champions League de esta temporada, jugador del Brujas, Noah Lang, que sí es del gusto táctico y técnico de Pioli, pero ese pero lo tiene Tommy. ¿Cuál es el pero? El pero de Noah Lang, más allá de su buena calidad, de lo importante que puede ser si es que se centra, es que no tiene un carácter
adecuado para el camarín que está formando Pioli, para la familia que forma Pioli. Al final, es un jugador que es tachado de conflictivo, que es un problema. Es un problema porque tampoco tienen tiempo para andar cambiándole la actitud a un jugador y cuando tienen que jugarse partidos tan importantes la próxima temporada y ser bastante más protagonista y tener una exigencia bastante más grande. Entonces, por un tema de carácter no estaría entre los fichajes más fuertes, pero se menciona acá porque es un jugador que de verdad ha sido vinculado al Milan. Yo te repito, el jugador es muy bueno, tiene muy buenas cualidades, pero si el tema de carácter lo hace ser, por decir, desechado, yo encuentro que está bien, porque la familia del Milan es lo primero que se tiene que respetar. Claramente. Y es muy importante saber que estos rumores todos tienen un pero, y el pero de Noah Lang no es su talento ni su capacidad, ni su valor tampoco. El gran pero es lo que se menciona sobre su comportamiento con respecto a sus compañeros de equipo. Así Él cuesta que 25 millones, es el precio por el que lo tasó el Brujas. Antes el Brujas no quería venderlo por nada, de hecho su precio estaba como 40 millones, pero esta temporada también empezó a aflorar más del tema conductual y el tema de como de carácter que tiene. Onda, no es un jugador que de verdad como indisciplina propiamente tal, pero no tiene un carácter fácil de llevar. Y eso es porque no, no aumenta como la chance de ficharle. claramente. El otro jugador que también tenemos como rumor, ¿cierto? Es el jugador que juega en la Premier League, que juega en el Watford, ¿cierto? Sarr, que también hay un pero. ¿Cuál es el pero, Tommy? El pero de Ismail Azar es que al final es un jugador de Premier League. Es un jugador que es una liga que igual como que infla los precios y podría no ser tan barato como otros fichajes. Por ejemplo, Ismail Azar tendría una ficha más cara que la de Noah Lang, por dar un ejemplo. Además que el Watford no viene bien. Quizás descendiendo el Watford pueda bajar un poco el precio, pero también hay que recordar, esto es el tema de los dueños del Watford, que comparten propiedad con el Udinese y puede también meter algo ahí. Bueno, Ismail Azar recibe un sueldo en la Premier League de 6 millones anuales No por sé ese si juego. son brutos. No, eso es el neto. Y aunque no lo creas, por eso la Premier tiene tantos sueldos tan altos y es tan difícil tener jugadores como, por ejemplo, ¿se acuerdan el famoso volante Alan que sale del Napoli a Ah, no, un estoy equipo viendo como ahora. el Everton? No, Eh, te corrijo el tema. Acá por lo que tengo de información que me llegó, que el sueldo, que lo que gana, como me voy a manejar en en tu libras, idioma Premier, pero lo voy a manejar en euros. Por ejemplo, lo que recibe semanalmente, que es como se manejan los sueldos en Premier, Ismail Azar son 82.360 euros a la semana, lo que se traduce en un sueldo de 4.2 millones anuales. Hay que también entrar en el tema de que es Premier League, que los precios están más inflados y los sueldos también. Y como podría salir de un equipo que va a descender, que lo más probable es que descienda, perdón, que puede ser un poco más barato y que tampoco se le pague un sueldo alto, no sé, 3 millones, yo creo que, o 3.5 millones, quizás lo puedo aceptar, pero tampoco lo puedo decir como confirmado. Hay que también aclarar que es un jugador que empieza a sonar recién hoy, hace unas cuantas horas, pero es un perfil que se busca. Lo que dijo Daniel Elongo en un live de Instagram en esta jornada es que el Milan busca un extremo derecho que sea rápido y gambeteador. Y Sarr tiene ambas cualidades. claramente. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el Watford, que está bastante complicado en la Premier League. Y si conserva la categoría, ahí está. Estaba buscándolo recién. Van a buscar retenerlo, aumentándole a 6 millones de euros Ahí por año. sí, ahí te puedo creer, pero Ismail Ahí Azar no creo que quiera jugar otra vez temporada en Championship, ese es el tema. sí, pero bueno, vamos a ver. Pero imagínate que ellos pueden pagar 6 millones para que se quede un jugador. O sea, es Es impresionante, impresionante. un equipo de la B puede pagar 6 millones. Claro. El siguiente, la segunda parte nunca son buenas, pero parece que esta es la Salvo segunda Zlatan, parte, salvo Zlatan. salvo el Latan, ¿cierto? También suena como rumor el regreso del español de Lofeu. ¿Cuáles son los peros?
y cuáles son los contras que tú le encuentras. Bueno, lo que ha pasado con Deulofeu es que ha sido vinculado el último mes. Eh, el español, cuando jugó el Milan contra el Udinese, se le vio muy cariñoso con la hinchada, le fue a regalar polera, dijo que ojalá el Milan fuera campeón, que lo ve también como el máximo candidato, pero y también se habló de como el precio, por así decirlo, de Deulofeu, que eran como 15 millones para poder fichar en el Milan, pero se ha ido diluyendo este tema y aparte Milan no estaría tan orientado a ficharle. De hecho, a Maldini le gusta el jugador, por ejemplo, pero tampoco se cometerían locuras por ficharle en términos de sueldo, porque también juega en Udinese y porque, como tú dijiste, las segundas partes no son buenas. Y, Para las preguntas que tienen los muchachos, Deulofeu tiene 27 años. sí, un jugador de 27 años, español, y que lo más probable, lo que suena ahora, es que se vaya al West Ham, que está bastante interesado y también competir contra un equipo de Premier League que pues tiene una base de salarial bastante más abultada y sobre todo en un West Ham que últimamente está compitiendo en puesto europeo. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa. Creo que aquí hay bastante gente que lo puede tener, pero siempre yo digo que las segundas partes, a pesar de que uno los quiera o no, no terminan bien, a excepción de Zlatan, que creo que es la excepción a la regla. Y también tenemos acá a un conocido de la Serie A, un jugador que lo hemos tenido en contra, un jugador bastante talentoso, ¿cierto? ¿Cuál es el gran pero para que llegue Malinowski al Milan? El gran pero es saber las intenciones reales de Malinowski de aquí a final de temporada con Atalanta. El, el Milan le gusta mucho el jugador, pero saben que es difícil fichar a un jugador de un rival directo como ha sido Atalanta durante los últimos 2 años. Diría casi los últimos 4 y aparte casi como un equipo que nos ha costado mucho y ha desencadenado muchas cosas en el ambiente milanista. Bueno, si Malinowski pidiera salir de Atalanta a final de temporada, porque tiene contrato hasta 2023, le va a quedar solamente un año de contrato, ahí Milan se movería por el fichaje del ucraniano. Casi digo ruso, casi me pego un... Que no hubieran banado el canal de Milan Sí, Chile. no, del ucraniano, Ruslan Malinovsky. Y yo encuentro que es un jugador que a la mayoría le gusta, un jugador que tiene una zurda privilegiada, que tiene uno de los tiros más potentes de larga distancia en Europa, y que encaja en el sistema, encaja como media punta, encaja como extremo derecho, recortando hacia el centro, y su fichaje no sería con una ficha alta. Recuerdo, de que a un año de contrato a partir de junio. Sería un fichaje muy, muy bueno, pero la idea todavía está un poquito en pañales y así como más que nada gusto. Y es como si se da la oportunidad, el Milan lo va a intentar. Aquí están preguntando qué pasaría con Brahim si llega Malinowski. No pasaría absolutamente nada. Es que le queda un año más de sesión a Brahim. Onda, sigue siendo un jugador útil de revulsivo y es mejor tenerlo de opción como revulsivo a no tenerla. Claramente. Entonces esperamos que eso vendría a reforzar muy bien al cuadro, dándole una impronta que también a veces nos cuesta mucho, que son los disparos a media distancia. Malinowski tiene una muy buena pegada y últimamente en el Milan no estamos viendo eso. De hecho, cada vez que lo vemos son goles. Claro. Entonces, Quiero responderle un comentario al Pancho, que también es que de la comunidad de Milan Chile, que ve difícil que Malinowski llegue, ya que Atalanta nunca nos vendería un jugador para que nos potenciemos, pero hay que recordar que Atalanta en el último mercado de fichajes le vendió a Gosens al Inter, y Gosens para Atalanta era un jugador totalmente diferencial, que hacía goles, que hacía asistencia, y siempre se metía en las tablas de como defensas más goleadores, por así decirlo. Entonces yo no creo que sea imposible, creo que ese fichaje de Gosens al Inter abrió como una puerta, ventana. por así decirlo, una ventana. Y por ejemplo, ahora el director deportivo Sartori de Atalanta, que ha sido el que ha construido todo el proyecto de los Nerazzurros, se va a ir. Entonces acá aumenta la posibilidad de que el principal agente de que no se vendan jugadores importantes a equipos con los que pelean, salga. Sartori es uno de los mejores directores deportivos de Italia y eso sería un golpe bastante fuerte para Atalanta y capaz que vendan, ahora que tienen una posibilidad de ni siquiera entrar a Champions.
Sí, yo quería decirle a los chicos, no es que diga que Milan no hace muchos goles de fuera de distancia, lo que me refiero yo es que debería intentarlo aún más. De Siento hecho, que, Milan es el mejor, es el que más ha hecho. Tiene claro, 11. no me refiero a que Milan no haga goles de fuera del área, pero me importa mucho que se explote esa posibilidad porque generalmente cuando se busca llegar a línea de fondo, a veces se trata de avanzar mucho en eso, se trata de sobreexplotar ese recurso cuando sabemos que, por ejemplo, el gran gol de la última fecha de Benacer, ¿cierto? Pero tenemos muchos goles que son de fuera. Pero imagínense los partidos cuando ganamos 1-0, 2-0, imagínense si lo intentáramos más. A eso me refiero. O sea, si Milan se lo propusiera, yo creo que Milan podría golear con mucho tiro de media distancia. Y en este caso, Malinowski también podría ayudar mucho porque tiene uno de los datos más altos de la Serie A. Creo que es el jugador que tiene más goles de distancia en Serie A las últimas temporadas, las últimas 2, 3 temporadas. Y Sí. eso es harto. Así que vamos a esperar qué pasa. Esta es una información que también está en frío, por eso está en rumores, ¿cierto? Saludos a Claudio de la taberna de Billy Bob, debe haber terminado hace poquito su live. Divock te ama. Divock te ama, Tiene que ya decirlo. hablamos de Divock, así que si algún día te unes. Y tenemos acá a un jugador del Genoa que No, podría es llegar, del Sassuolo, es del perdón, Sassuolo. perdón, Acá te está muy arrastra la complicado. imagen. Claro, disculpen, pero a veces buscamos imágenes de Google y encontramos la de mejor calidad nomás. La mejor calidad, sí, está bonita. Sí, está bonita, se ve bonito, ¿cierto? Pero que no usa una azul, ¿cierto? Que usa una roja con negro, ¿cierto? Este jugador que está en el Sassuolo en estos momentos, eh, Cambiaso, ¿cierto? No, Yo- este es Gianluca Scamacca. Perdón, Escamaca. Uy, ¿por qué estoy tan perdido? Perdón. No No, lo no. ves, Ken, no lo ves, Ken. Voy a pasar al tiro la información. Bueno, Dale, dale nomás. al Milan le gusta mucho Scamacca. Es un interés que ha tenido ya por 2 años. Eh, y siempre que Milan va a preguntar por Scamacca al Sassuolo, le ponen 40 millones mínimo para que lo fichen. De hecho, le ponen ese precio desde antes de que hiciera esta temporada en Sassuolo con Berardi, con Hamad, Junior Tauré, eh, con, con Maxim López, con Fratesi. Tiene buen equipo el Sassuolo, ojo, sobre todo en medio campo hacia adelante. Y siempre le ha gustado. Entonces es un delantero muy alto, mide 1,95 m, que tiene buena rapidez, que tiene buena habilidad y sirve mucho de poste. Es el biotipo como Giroud, biotipo Zlatan, pero más joven. Y el problema principal de esto es que Scamacca ahora subió incluso el precio, lo que pide el Sassuolo son 45 millones por el jugador. Al Es final demasiado. es demasiado para un jugador que de verdad no es top, ni cerca de ser top, ni siquiera medianamente top, y 45 millones nos dañaría mucho económicamente. Sí, Piensa que en 28 partidos en esta temporada ha hecho 13 goles, si bien es una muy buena tasa, pero tampoco estamos hablando de un jugador que te valga 45 millones por hacer 13 goles en una temporada. O sea, siento yo, 25, 30 te lo puedo llegar a creer, pero 45 millones es mucho, y aparte lo que cuesta un fichaje italiano, lo que cuesta el sueldo, lo que cuesta los impuestos, es- hay muchas contras para el fichaje de Scamacca, pero aún así les gusta y por eso todavía no lo descartan. Eh, es muy, muy difícil, hay que de verdad recalcarlo. Y el Inter está adelante en el fichaje, donde creo que el Inter le va a dar salida a Seco, le va a dar salida a Alexis, Alexis Sánchez para poder también como desbloquear masa salarial, desbloquear gasto como neto por temporada y así poder fichar a Scamacca. Yo no creo que puedan porque es muy caro, pero ahí se verá. vamos a ver cómo sigue con esta información. Aquí viene un regalón de muchos de Ya, los ya. live. Empiecen a tirar todos los comentarios que quieran, empiezan a decir Berardi, vengan, miren, vengan, denle nomás, porque acá estamos con el jugador favorito de toda la hinchada rosonera para que llegue como fichaje al Milan. En su momento llegamos a tener una taza de comentarios en todos lados en donde este nombre estaba junto al de Vlahovic. ¿Te acuerdas que eran los dos? Tenemos a Vlahovic y a Domenico. Domenico, que está teniendo una gran temporada hace varios tiempos, titular indiscutido también en la Zurra, pero, y el pero tiene signo euro, ¿cierto? Eh,
Vamos a ver cuánto realmente es el pero de que por qué Berardi todavía es rumor y todavía no se han hecho tratativas más avanzadas. Tommy, Muy bien. Lo que pasa con Berardi es que es un jugador que gusta mucho al Milan. Onda. Más allá de que no sea como el perfil, así como ideal que busca el Milan para adelante, que es un jugador gambeteador y rápido, lo que compensa a Berardi en este sentido es que es el jugador creativo de mayor impacto en Serie A. Es el jugador que tiene más goles y asistencias en banda, es el jugador que tiene más creación de chances de gol, creación de chances de tiro, creación eh, de expected assists, expected goals, por así, y aparte es un gran tirador de penales. Ha tenido 6 penales la temporada y ha anotado los 6, buscando así otro tirador si es que fuera el caso. Pero Berardi, hay que decirlo, es un jugador que tiene 27 años, va para 28, y lo que complica su fichaje es el precio que pone Sassuolo. Él tiene contrato hasta 2024 y lo que pide el Sassuolo son 35 millones de euros. Es una cifra a la que el Milan no quiere llegar. Y lo quiero dejar claro ahora. 35 millones de euros es algo que el Milan no va a pagar por Berardi. Solamente se puede dar este fichaje y en el caso de que Sassuolo deje de su amor por la Juve únicamente y trate de tener que reglas claras para todo y haga un acuerdo con opción, obligación de compra con Berardi, pero por una cifra incluso más baja. Yo no creo que el Milan esté dispuesto a gastar más de 25 millones por Berardi, más allá de los buenos números que tiene tanto en goles como en asistencia. que tiene Porque 14 y 14. porque tiene 14 y 14. Ha aportado 28 goles en Serie A esta temporada y no hay nadie que haya aportado más que él. Ni Vlahovic ha aportado más goles en general que él y tampoco Immobile, que son los dos goleadores de la Serie A. Entonces, te da la sensación de que Berardi quizás te cuesta ese dinero, pero lo que lo baja un poco es la edad y también que no tiene experiencia europea. Digo, experiencia europea jugando campeonatos europeos. La última vez que jugó, por ejemplo, una Europa League fue con el Sassuolo de Di Francesco, que fue hace bastantes temporadas atrás. Entonces no tiene esa experiencia para jugar todavía en Champions. O sea, Es que puede jugar saltar en de una, Champions, obvio, pero no tiene esa experiencia a esa edad de rendir en el ambiente europeo. es un nombre que sería muy atractivo porque se solucionaría de una vez por todas el gran problema que tiene Milan en las últimas temporadas, que es el extremo derecho, pero sabemos que Sassuolo solamente hace las rebajas con el equipo de la franja, ¿cierto? Bianconera, y va a ser bastante difícil de conseguirlo. Yo creo que el Milan no va a subir más allá de 25 más bonos para llegar a 30. No creo que lo quiera hacer más por un tema de que es importante saber que por lo más que sea un extraordinario jugador, Domenico está en el Sassuolo. O sea, te creo que esté en un equipo, no sé, te estoy hablando, traigamos a un jugador del Inter, perdón, al Milan, y que ellos nos pidan 30 millones, dependiendo de sus características, yo creo que se podría pagar un equipo si fuese del Inter, me explico. Cuando a veces se compran jugadores de equipos de segunda o tercera línea, ocurre esto. Tratan de sacar la tajada más grande. Pero Es que esperemos. ahí Dale. mencionaste un punto muy importante, porque es un jugador del Sassuolo, es un jugador que en general no clasifica como Copa Europea, es un equipo muy chico, y que más allá de complicarle la vida en general a los grandes, también es muy irregular. Y ahora sí anda en una racha muy positiva, pero no es como si fuera un jugador, por ejemplo, de Lazio, de Roma, o de esta Atalanta, de que de verdad son jugadores equipos que están compitiendo generalmente en Europa, y ese no es el caso de Sassuolo. Y eso es el por qué baja tanto en el término de ficha y de lo que quiere estar dispuesto el Milan, porque buscar un perfil más adecuado a lo que es Europa ahora es un perfil físico y rápido, y Berardi no tiene esas características, él es un jugador creativo. Un jugador creativo que tiene buena pegada, que tiene buen centro, que tiene buen tiro de distancia, pero no es el jugador que te va a romper la banda. Claro, no es como lo que se busca con Sar. Claro, por Eh, así decirlo. Sabemos que Berardi es extraordinario, pero va a ser un problema. Como dice José Chirino, sí, si fuese del Aston Villa, valdría más que Grealish incluso. Incluso.
Bueno, solamente equipos como el Manchester City pueden pagar esas cantidades tan irrisorias por un jugador que ni siquiera utilizan en su posición natural. Esperemos qué es lo que pasa con Domenico. También es información que está ahí, por eso hay bastante pero, no lo hemos puesto en los rumores más importantes y creo que nos queda algo más, ¿cierto? Nos queda algo más ahí y que es, ahora sí, perdón, de un equipo que está ahí complicado en la parte baja de la tabla, ¿cierto? Cambiazo. ¿Cuál es el tema con Cambiazo? Una información que ha salido en los últimos días. Bueno, más que últimos días, son como más que nada las últimas horas. El nombre de Andrea Cambiaso, que es lateral izquierdo, y del Genoa, que tiene un gol y 4 asistencias en la temporada, repunta por el tema de Ballo Touré. Como Ballo Touré cada vez está más cerca de salir, como mencionamos en las salidas, se necesita un reemplazo por banda izquierda para que Florencia solamente quede en banda derecha como suplente de David de Calabria. Y en este caso repunta el nombre de Andrea Cambiaso, que es italiano, que tiene 22 años y que ha tenido una buena temporada en general, que tiene muy buena característica. Yo creo que sería un fichaje bastante inteligente por parte del Milan, porque no es un jugador caro. Y el Genoa, a pesar de tener un repunte muy interesante con Alexander Blessing, entrenador del Genoa, que reemplazó a Shevchenko, no tenía tantos minutos cambiados. Aparte tenía un par de lesiones, pero sí, como lateral izquierdo es un jugador muy, muy bueno para banca de un equipo grande. También lo siguió el Inter, lo siguió también el Napoli. Y otro nombre que no sé cómo, que no vamos a poner, que también es el de Parisi, que Parisi para Cínico. mí es más interesante, pero no lo ha dicho como una fuente importante a Parisi. El único que sale de París es como fuentes como de diarios grandes, pero que no están vinculados al Milan y que son de Turín. Entonces tampoco hay que hacer como tanto oído a esas noticias, a menos que lo de verdad lo empiece a mencionar una fuente, como digo, más fidedigna. Y Pero esa fuente siempre recordamos que puedan recordar que Daniel Elongo, Fabrizio Romano son Antonio las... Vitiello, en Sí, caso de algunas veces Gianluca Di Marzio. pero váyanse siempre a la fuente más cercana, no hay muchas páginas que inventan información y terminan siendo, como se dice en los términos, un Tier 3, ¿cierto? Un respaldo como de tercera línea y siempre es bueno confiar y seguir a las fuentes de información más directas de lo que es todo el calciomercato. Así es. Eh, También me llama la atención mucho Parisi, pero como no es un nombre que ha figurado mucho, siento que Cambiaso le podría dar una impronta bastante importante sabiendo que eh, Ballo Touré va en vías de salida, ¿no? Eh, Quiero hacer responder rápido. A Pablo David Paulucci, que Florencia que va a pasar, lo van a comprar. Florencia convenció a la directiva, convenció a Pioli, Pioli lo quiere en la plantilla y aparte él se quiere quedar. Así que lo más probable es que se quede. claro. Y ahí es donde nosotros vamos a esa parte, de la última parte del programa de hoy, ¿cierto? Que es las noticias random del día de hoy. Noticias random. Y cuando hablamos Ya. de noticias random es, eh, no sé qué van a decir los muchachos, ¿cierto? Pero Mesías va a ser comprado por el Milan. Está Ah, orientado a eh, comprarlo. es una de las grandes opciones. Creo que los dos estamos de acuerdo en que no debería pasar, pero lo que Claro. los informes entregan es que va a ejercerse la opción de compra por el brasileño, ¿no? 5.4 millones la opción de compra de Mesías. Que Milan busca rebajarla, pide que el Crotone baje el precio así como unos 4 millones, por así decirlo, y que sea bastante más barato el fichaje. Esto también puede así como dar como la sensación de que puede no ficharse un extremo derecho, pero yo no lo veo así. Quizás ven a Mesías como el suplente del extremo derecho que quieren fichar, porque el extremo es un objetivo de mercado. Eso quiero recalcarlo ahora, que el extremo derecho es de las cosas que más van a buscar después de ya cerrar Botman, cerrar Renato, cerrar Origi, que están a punto de cerrarse. Entonces ahí se pueden pasar a objetivos más, eh, des- eh, no sé cómo definirlo, como tardíos, así. Es que es un tema importante también saber que, no sé, lo hablábamos en los últimos podcasts con los muchachos de Milan Chile, es difícil entender por qué Mesías sigue siendo titular sabiendo que tiene un nivel en los partidos bastante menor,
pero cuando tú ves entrar a Salas Makers y ves que también está en un nivel bajo, tienes que tomar una decisión que te genere un poquito más de consenso y en eso creo que Stefano Pioli tiene todas las de ganar. Porque ha hecho, como le he dicho yo, ha sacado agua de un pozo seco. Entre las noticias random también, ¿cierto? Está el problema de Dybala, que Dybala prácticamente ya está con un pie y medio fuera de la Juventus y ya empezó a sonar en diferentes equipos del mundo. Eh, Hasta ahora no ha sonado nada para el Milan, pero el universo Milan, el grupo, el metaverso de esta hinchada, lo pide a gritos. ¿Qué piensas tú de Paulo Dybala? Mira, mucha gente lo pide y yo encuentro que tiene como, ya, es un jugador que ha rendido muy bien en Italia, es un jugador que de verdad tiene capacidad diferencial para jugar en el Milan, sobre todo porque nos falta un 10 titular, por así decirlo, pero yo lo veo imposible porque hay que tener en cuenta que es un jugador que si bien sale gratis, es un jugador que tiene un sueldo muy alto, que pues sería mínimo de 7 a 8 millones de euros por temporada, y no se le aplica el decreto Crechita, que lo voy a explicar al tiro. El decreto Crechita es un decreto propiamente tal para evitar pagos fiscales elevados, que se aplica en general a extranjeros y a jugadores que no son de nacionalidad italiana. En este caso, Dybala juega en Juventus hace muchos años y no se le puede aplicar el decreto. Entonces, con 7 8 millones serían 14 a 16 millones por temporada solamente en el bruto. Si eso le tienes que agregar el tema de las comisiones a la gente, el tema de la prima por fichajes, tendría un gasto muy grande por un jugador que se lesiona muchísimo. Y es por eso que también la renovación de Dybala en la Juventus no llegó, porque ahora que tenía que ser como el eje, la figura de la temporada, Dybala se pasó lesionando siempre que la Juventus tiene un partido importante. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo, nosotros tenemos Milan Lab, y Milan Lab es un desastre, y no queremos matar a un jugador ni que le cortan las piernas. Y es por eso que personalmente creo yo, y sigo los comentarios, por ejemplo el de Claudio que dice que si Dybala no llega al Liverpool, yo feliz. Yo creo que hay que tener ojo con los nombres que pueden llegar porque no podemos tener jugadores que sean propensos tanto a lesión. También por eso también y siento que mucha gente también duda de la llegada de Renato Sánchez, pero ya van muy encaminadas las negociaciones y hay que tener ojo. Esperemos que Milan también se enfoque en poder mejorar lo que es el Milan Lab, que es muy, muy importante a poder mejorar. Entre las noticias random, también les vamos a comentar que este no va a ser el día definitivo de nuestros lives, ¿cierto? Van a ser los días jueves. Es la idea. Sí, esta semana lo hicimos un día lunes, simplemente por la razón de que el día jueves es la fecha FIFA acá en Conmebol y vamos a tener los pelos de punta, yo no, obviamente, pero vamos a estar muy nerviosos para los partidos que quedan para nuestra selección y esperamos que todos los que nos siguen hoy día también puedan disfrutar de esto. Nuestros live van a ser todos los jueves. Vamos a estar hablando no solo de noticias calchomercato, sino también vamos a hacer algunos análisis estilo el juego. No sé si ustedes han visto a Juan Pablo Varsky con Pablo Giral cuando hacían estos análisis futbolísticos de ciertos jugadores. Lo vamos a hacer acá y no lo vamos a hacer por fijación nuestra, sino que también vamos en nuestras redes sociales a preguntarle a ustedes. ¿A quién quieren? La idea es que ustedes también puedan participar. Vamos a ver si en algún momento invitamos a uno de ustedes a que puedan participar de estos live, porque queremos que ustedes también sean parte de la taberna y que esta comunidad empiece a crecer aún más. 1 hora 40. Lo mío, que dejo también invitada a mi comunidad de Twitter, que es de Milan TMN, que también puede, de verdad, me pueden decir si quieren participar y yo de verdad los puedo incluir, los puedo invitar a que puedan participar con nosotros, nos puedan dar su opinión, nos puedan dar su punto de vista. Así es, gracias a todos, 1 hora 45. Un detalle, Dígame. había un rumor, una cosa que no mencionamos, que era de Rebic, que Rebic lo más probable es que con el poco tiempo de juego que tiene se reúna con la directiva a final de temporada. Esto para ver cuál va a ser el futuro del jugador en el equipo, porque a él lo ficharon con un sueldo de titular, porque él gana 3.5 millones de euros por temporada, y él tiene contrato hasta 2025, entonces se tiene que ver qué hacer con el croata. Salió un rumor de que lo quieren cambiar por Elmas, pero eso es de Marca y no tiene nada que ver Marca con el Milan, así que... Marca es Real Madrid, así que no crean todo lo que dice Marca, Sí, ni tampoco Marca, el Deportivo, ni Sport. Punto Deportivo,
Sport, cualquier fichajes.com. No crean esas cosas, Porfa. no se llenen de humo tóxico, traten de seguir a las fuentes un poco más fidedignas y también pedirles por favor, que hemos sido muchos hoy, estoy muy feliz por el repunte, por el buen debut, ni siquiera repunte, el buen debut de esta sección, y por favor que le puedan dar like si quieren suscribirse, adelante, porque esta sección va a continuar todos los jueves y va a estar conducida por nosotros dos. Vamos a ver si hay más gente que quiera participar. De verdad es un gusto poder compartir con mi amigo ahí. Disculpen mi voz, mi falta de aire, pero estoy con COVID, pero aquí estamos participando del live, así que Harta agüita nomás. sí, aquí estamos con harta agüita y con Coca-Cola, no, mentira. Le damos las gracias a todas las personas que estuvieron pasando hoy día por el live. Esperemos que les pueda haber gustado el contenido. Por favor, siempre es bueno las retroalimentaciones. El baúl de comentarios del live, por favor, dejen sus comentarios. Si les gustaría alguna sección importante, no tan solo hablar de esto. Me voy a sumar a unas palabras que escuché hace un día. No pensemos tanto en las eliminatorias de atacar a nuestros compatriotas o de continente, que gane el fútbol, que sean muy lindos partidos y que no nos insultemos por nuestra nacionalidad, porque al final todos somos un mismo continente. Que gane el mejor y que no hayan peleas innecesarias. Al final igual vamos a disfrutar el Mundial. Así que, Tommy, gracias por estar, gracias a todos ustedes. Esto salió en una idea así como a la rápida, así que esperamos poder dejarles a ustedes invitados para todos los jueves, no este, sino el subsiguiente, para un nuevo episodio de La Taberna de Yanni. Así que gracias. ¿Y algo más que decir, amigo? Nada, muchas gracias. Esta sección, como ya les dije, va a estar todos los jueves. Lo ideal, porque es el día que tengo más libre. Así que de verdad, Somos los dos. Somos los dos que tenemos mal lista. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Y compartan, suscríbanse, campanita activa y vamos a seguir hablando. Sigan Milan TMN, Tío Gron en Twitter. Ahí estamos, vamos a estar ahí. Así que vamos a copiarle al Miguel. Forza Milan. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos.